Les invito entonces a que busquemos la palabra del Señor. Los niños pueden pasar a la iglesia infantil para que tengan su actividad en el día de hoy. Y les invito entonces que busquemos la palabra de Dios para hoy la encontramos. Es un pasaje conocido, amado, pero como yo siempre he dicho, es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre nos dice algo nuevo, porque su palabra dice que es viva y es eficaz. Miren cómo señala el Señor su palabra. Primero, que es viva y es eficaz. O sea, que no importa cómo se llame la necesidad que usted y yo tengamos, el problema, la palabra de Dios es suficiente, amado. Cuán importante entonces es atender, escuchar con atención lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y la palabra que quiero compartir hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versos 21 al 43, y como indiqué, este es un pasaje conocido, porque aquí registra dos milagros que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero volver a reflexionar brevemente en él. Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. Amén. Cuando lo tenga, de el pellizcón al que está a su ladera. ¿Avanzaste? ¿Reíste? Aleluya, gracias Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Señor bendiga esa poderosa palabra, amados. Como dije, un pasaje conocido. Pueden tomar su lugar. Es un pasaje conocido. Hemos hablado, usted y yo quizás hemos escuchado algunas
reflexión, algún sermón, algún estudio sobre este pasaje. Pero yo quiero que nos enfoquemos nuevamente en este pasaje. Yo quiero que nos enfoquemos específicamente en Jairo. En ese personaje que yo quiero que nos enfoquemos. En Jairo. Y a la luz de Jairo, ¿verdad? Del enfoque de Jairo, yo he titulado el sermón para el día de hoy: ante el problema, no temas. Cree solamente. Ante el problema, no temas, cree solamente. Bendecido sea el Señor. Todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros, en un momento dado de nuestro caminar cristiano, de esta vida cristiana, todos nosotros nos hemos enfrentado a alguna noticia que nos ha estremecido. Todos nosotros en este caminar. Ha llegado un momento dado que quizás usted le han dado una noticia que lo ha estremecido. Una noticia que pudo haber sido de índole familiar, pudo haber sido quizás de índole en la relación matrimonial. Puede ser quizás correlacionado a la salud física, puede ser quizás relacionado a las finanzas, puede ser relacionado quizás a las situaciones que suceden a nivel nacional de este país. No importa cuál haya sido, en qué índole haya sido la noticia, lo que le quiero decir, amado, es que todos nosotros en un momento dado nos han dado una noticia que nos ha estremecido. ¿Verdad que sí, amado? Que nos ha chocado fuertemente. Y ante tal noticia, posiblemente, amados, el primer pensamiento que nos llega a nuestra vida puede ser un pensamiento de negación. No puede ser. ¿Verdad que sí, amado? No, yo no lo creo. Eso no es posible. ¿Cómo va a ser? ¿Cierto o no es cierto? Posiblemente ese es el primer pensamiento que nos llega ante esa noticia. Puede ser también un pensamiento de frustración, puede ser un pensamiento de incredulidad, puede ser un pensamiento de interrogantes que arropan nuestra mente. Y muchas veces nos viene la pregunta, ante esa tal noticia, nos viene la pregunta: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Verdad que nos llega esa pregunta, amado? Y fíjese, amado, que le estoy diciendo que a todos nosotros en un momento dado nos llega ese pensamiento. Y si a todos nos llega, y le estoy diciendo que a todos nos llega, incluyéndome a mí, le estoy diciendo entonces que no es pecado, no es malo. Ahora, lo importante es qué hacemos después de ese pensamiento. ¿Qué permitimos entonces que se mantenga o se quede marcado en nuestra vida? Ahí sí es que entonces, si lo hacemos de una manera incorrecta, ahí es que entonces estamos en gran problema. Porque de hecho, Dios nos creó con sentimientos, amado, y todos nosotros pasamos por algún dolor en un momento dado. Y el dolor hay que dejarlo salir, hay que manifestarlo. Eso no es pecado, porque fuimos creados con sentimientos. Ahora, una cosa es expresar nuestro dolor, que es normal, y otra cosa es yo vivir en sufrimiento. Son dos cosas diferentes, amado. Es normal que tú y yo expresemos nuestro dolor, pero yo escoger en vivir en sufrimiento, Dios no quiere eso, amados. Dios no nos creó para eso. ¿O acaso no nos acordamos que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Así que son dos cosas diferentes: expresar nuestro dolor y escoger vivir en sufrimiento.
Pero todos nosotros, ante una situación difícil, nos vienen muchas preguntas a nuestra mente. Entonces, amados, en este capítulo 5 de Marcos, que leímos, se describen aquí, o se habla, se mencionan, dos magníficos milagros que sucedieron. Dos milagros. Y de hecho, son únicos en el sentido, que un milagro interrumpe el otro. Mire qué interesante, ¿verdad? Por eso yo le dije que ante estos dos milagros, yo quiero que tú y yo nos concentremos en Jairo. Porque como le dije, amado, este pasaje es único porque registra dos milagros. Y son únicos porque uno interrumpe el otro. Así que entonces es importante prestarle atención. Dice la palabra que Jesús regresaba del lado oriental del mar de Galilea. De hecho, si usted observa el contexto de este pasaje que hemos leído, el capítulo 5, el capítulo anterior, Jesús estaba en la ciudad de Gadara. Y allí se enfrentó con el endemoniado y fue libertado aquel endemoniado gadareno. Pues de ahí viene Jesús regresando del lado oriental del mar de Galilea. Como le dije, después de haber tenido un encuentro con el endemoniado gadareno, Jesús entonces pasó otra vez en una barca, reuniéndose entonces alrededor de Jesús una gran multitud. Se reunió una gran multitud que contrastaba tristemente con la recepción hostil que le dieron a Jesús en Gadara, que lo echaron. Si usted lee, ¿verdad? El capítulo 4, cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, dice la palabra que los echó en aquellos cerdos, dice la palabra que aquellos moradores dijeron a Jesús, vete de aquí. Y lo echaron. Mas sin embargo aquí, en la otra ribera, en el lado oriental del mar de Galilea, aquí los reciben y les sigue mucha gente. Y el primero en romper esa multitud fue Jairo. Y Jairo, dice la palabra, que no era cualquier persona. Dice la palabra que era uno de los más distinguidos miembros de la comunidad. Era el principal de la sinagoga, o sea, era el que era responsable administrativo de la sinagoga. En otras palabras, él era el que se encargaba de organizar todo lo que iba a ocurrir el sábado en el culto en la sinagoga. Así que no era cualquier persona. Y ese es el primero que interrumpe la multitud y se acerca a Jesús. Jairo era el presidente de la junta de ancianos y como le dije era el responsable de que todo marchara perfectamente en el día del culto en la sinagoga. Tenía a su cargo el orden de los cultos, era responsable de la distribución de las obligaciones, o sea, de quién iba a tener las partes y de ver que todo se llevara a cabo decentemente y en orden. Así que no era cualquier persona, amado. Era uno de los hombres más importantes y más respetables de aquella comunidad. Dice la palabra que llegó donde Jesús. Posiblemente había escuchado de Jesús. Y fue un hombre valiente, porque recuerde, amado, que como principal de la sinagoga, por consiguiente, debería oponerse a las enseñanzas de Jesús, porque era parte de todo lo que era el liderazgo religioso de aquel tiempo, que eran fariseos y escribas. Pero dice la palabra que se acerca a Jesús. La insistencia de Jairo ante Jesús denota, nos enseña, nos dice que había urgencia en el problema que se presentaba. Dice el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero dice ahí la palabra que le rogaba mucho.
Cuando nosotros tenemos un problema, la mejor solución es acudir a Jesús. Esa es la mejor solución, acudir a Jesús. Jairo entendió que su religión no podía ayudarle, que sus amigos, quizás del grupo, de los principales de la sinagoga, no podían ayudarle. Solo podía ayudarle Jesús. Parece que había escuchado, había visto posiblemente los otros milagros que Jesús había hecho. Y dice la palabra que fue y se postró delante de él. Y dice que le rogaba mucho, amados hermanos. En su desesperación, Jairo olvidó sus prejuicios, su dignidad, su orgullo y amigos. Y dice la palabra que cayó a los pies de Jesús. Ante la súplica de Jairo, Jesús decide ir a su casa. Qué maravilloso que nuestro Dios es un Dios compasivo. Aleluya. Qué maravilloso entender que nuestro Dios es un Dios de misericordia, amado. No es un Dios que te mira de lejos, amado hermano, para verte sufrir. Es un Dios que se identifica con tu necesidad, con tu problema y tiene compasión. Y camina a nuestro lado. La palabra del Señor nos dice que Jesús, al ver a Jairo que estaba insistiendo, le estaba rogando, que se había postrado, dice la palabra que Jesús decide acompañar a Jairo a su casa. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, la multitud que se había agrupado a la orilla del mar decide también acompañar a Jesús a la casa de Jairo. ¿Se está dando cuenta por qué yo titulé el sermón ante tu problema? No temas, cree solamente. Imagínense, amados hermanos, Jairo, que está desesperado porque su hija, su única hija de 12 años, está gravemente enferma y necesita que Jesús llegue lo más pronto posible a su casa. Y ahora la gente que lo estaba apretando, o sea, usted imagínense, amados hermanos, caminar entre una multitud que están así como sardinas, pegados unos con otros, es bien difícil caminar. Y yo me imagino en Jairo, amados hermanos, porque le dije que son 2 milagros que presenta aquí, pero que nos olvidemos un momentito por la mujer del flujo de sangre y nos concentremos en Jairo, amado. ¿Cómo se sentiría Jairo? Me imagino, yo me estoy desesperado que llegue a mi casa y esta gente interrumpe. ¿Cuándo va a llegar Jesús? ¿Acaso llegará? ¿Llegará a tiempo? Yo me imagino que todas esas preguntas iban corriendo en la mente de Jairo, amado. ¿Por qué? Porque tenía urgencia. Pero como te dije, amado, Dios conoce nuestra vida. Y qué bueno entender que nunca Dios va a llegar tarde. Nunca, amados hermanos. Bendecido sea el Señor. Así que, amado, esa multitud decide acompañar a Jesús. Siempre los presentados, ¿verdad? Siempre los presentados salen. Usted no se ha notado en un accidente de carro. Hay muchos presentados que hacen mirando porque no hacen más nada. Estorban a las emergencias que llegan, ¿no? A los oficiales de emergencia, los estorban, porque lo que hacen mirar, porque no pueden hacer más nada. Increíble, ¿verdad? Así que me imagino que había algunos presentaditos de esos ahí entre la multitud, ¿verdad? Que fueron y siguieron a Jesús hacia la casa de Jairo. Pero como le dije, amado, imaginémonos por un instante. Usted está en una emergencia de vida o muerte y necesita llegar a su casa con la ayuda. Y de momento se le atraviesa una congestión de personas que casi le impiden caminar. ¿Cómo usted se sentiría? Esa es la actitud, amado, de Jairo. Ese es el pensamiento de Jairo. Necesita que Jesús llegue lo más pronto posible a su casa. Y ahora esta multitud empieza a estorbar el camino de Jesús hacia la casa. Se interrumpe entonces, amado,
No solamente con la multitud, se interrumpe la caminata por una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Y había gastado todo su dinero, dice la Biblia, en los médicos, y le iba peor en su condición. Y ante esa desesperación que tenía esta mujer, decide tocar el borde del vestido de Jesús. Lo que provoca que Jesús pregunte: ¿quién me ha tocado? Pero recordémonos otra vez Jairo. Jairo está metido ahí, amados. Quiere que Jesús llegue lo más pronto posible a su casa. La multitud lo oprime, lo detiene el paso, y ahora esta mujer que hace que Jesús se detenga. Oiga, mis amados hermanos, yo me imagino que Jairo debe haber rebajado más libras todavía. Yo que necesito que Jesús llegue a casa. Y ahora Jesús pregunta que alguien le ha tocado. ¿Qué habrá pasado ahora? Y cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, pareciendo una pregunta tonta o ilógica, pues venía rodeado de una gran multitud. Así que todos le tocaban en un momento dado a Jesús. Pero cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, es porque aquel toque fue muy diferente. Oh, gracias, Señor. ¿Qué me dice eso, amado? Que usted puede estar aquí entre mucha gente, pero para Dios tú no pasas desapercibido. Dios te conoce. Dios conoce hoy tu necesidad y Dios va a intervenir en tu necesidad. Aleluya, gloria al Señor. Fíjense que había mucha gente y, como le dije, parecía una pregunta tonta y lógica. ¿Cómo tú te atreves a preguntar a Jesús quién te ha tocado? Como le dije, para Jesús aquel toque fue muy diferente, porque provocó que virtud saliera de Jesús. Por tanto, algo maravilloso había ocurrido. La mujer del flujo de sangre, nos dice la palabra, que confesó su milagro: fui yo, maestro, y fui sanada. Bendecido sea el Señor, porque aquel toque fue totalmente diferente, amados hermanos. Bendecido sea el Señor. Pero como le dije, amado, me imagino, porque como le dije, me estoy concentrando en Jairo. Hay dos milagros, pero quiero que nos concentremos en Jairo. Me imagino entonces al pobre de Jairo metido en esa multitud ante la urgencia de llegar a su casa con Jesús, porque cada minuto contaba, ya que su hija estaba gravemente enferma. Y ahora entonces esta mujer hace que todo se atrase. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Pero ante tu situación, ante tu problema, no temas. Cree solamente, amado. Gloria al Señor. Así que, amado, me imagino que Jairo sentiría desesperación, angustia y ansiedad. Me imagino que estaría sintiendo eso, amados hermanos. En ese momento en que la multitud está atrasando a Jesús, ahora la mujer atrasa a Jesús, lo detiene completamente. En ese instante llega otra noticia devastadora a los oídos de Jairo. ¿Te estás dando cuenta por qué te dice el Señor hoy? Ante tu problema, no temas, cree solamente. ¿A quién tú decides ante tu problema oír y darle atención? ¿A quién? Dependiendo a quién va a determinar la respuesta o la acción, amado hermano, o el desenlace de nuestra situación. Ante esa demora, amado, ante ese momento de detenerse, llegó otra noticia devastadora a los oídos de Jairo.
Verso 35 dice: mientras él aún hablaba, o sea, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué clase de noticia, amado? Cuando quizás te dan una noticia fuerte en tu vida, ¿qué decides hacer? ¿Te atreverás a seguir creyéndole a Dios? ¿O decides sumergirte quizás en la desesperación o en el dolor? Jairo, amados hermanos, muy posiblemente debió haberse rendido. Y me imagino que empezaría a preguntarse: si no fuera por todos estos presentados que están aquí, hace rato Jesús hubiese llegado. Y si no hubiese sido por la inoportunidad de esta persona, de esta señora que apareció a último instante por ahí y paró a Jesús, detuvo a Jesús, ya mi hija estuviera levantada. Yo me imagino que Jairo se hubiese hecho esa pregunta, amado. ¿Cuántas veces nosotros, amados, quizás pensamos que Jesús llega tarde? ¿Cuántas veces quizás ante tu problema que le has pedido al Señor y aparentemente no has visto respuestas, has pensado que Jesús no te está escuchando, que Dios no te contesta, que Dios no te atiende? ¿A quién vas a escuchar? Así que ahí, amado, en ese momento llegó una noticia sumamente fuerte, porque recuerde que era la única hija de Jairo. 12 años, amado. Así que tenía toda una vida por delante. 12 años y le dicen: no molestes más al maestro. O sea, no vale la pena ya que te insistas. Es más, dile al maestro Jesús que se vire ahora para allá, para otro lado, ni que nos acompañe. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Una noticia devastadora. Imaginémonos entonces, amados, cuántos pensamientos pasaron por la mente de Jairo. Me imagino que pensaría que si no hubiese venido tanta gente con nosotros que nos atrasan el paso, luego si esa mujer nos hubiese interpuesto en nuestro camino, Jesús hubiera llegado ya a nuestra casa y todo sería diferente. Pero ante esa realidad, gloria al Señor, que Dios nos ama y que Dios te ama y que no estás solo. Dios no se ha olvidado de ti, aunque cada día estés escuchando malas noticias, sea de un problema familiar, sea de un problema económico, sea un problema matrimonial, sea un problema de salud, y que cada día posiblemente lo que escuchas son malas noticias ante ese problema. Quiero decirte que Dios no se olvida de ti, amado. Gloria al Señor. Ante esa realidad, y fíjense lo que estoy diciendo, amado. Ante esa realidad, porque la realidad era que la niña se había muerto. No era ficticio, amado. Era real, pero ante esa realidad, Jesús rápidamente se dirige a Jairo. ¿Por qué a Jairo? Porque Jairo es el que necesitaba que le reforzaran su fe en ese momento. Dice la palabra que Jesús se dirigió a Jairo. Dice en el verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, o sea, Jairo, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Bendecido sea el Señor. ¿Qué Dios te dice hoy, amado? Gloria al Señor. Ante la realidad de tu problema, sigue creyéndole a Dios. Bendecido sea el Señor. Sigue creyéndole a Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, pensamos que Jesús se tarda? Posiblemente, como le dije, al momento de esa noticia para Jairo posiblemente en un momento, amado, rápido pensaría: Dios mío, pero Jesús se tardó, ¿ves? Si no hubiese sido por esta gente que está aquí alrededor nuestro y esta señora que paró a Jesús, ya Jesús hubiese estado en casa, pero ya
es tarde. Pero vuelvo y repito, qué bueno saber que nuestro Dios no nos abandona, amado. Aunque tú pienses que es tarde, aunque pienses que Dios no te está escuchando, aunque pienses que quizás Dios te ha olvidado, no es tarde. Dios te dice, no temas, cree solamente, gloria al Señor. Porque a veces pensamos que Jesús se tarda. Nos dice también la palabra otro evento que es conocido en el Evangelio de Juan, los capítulo 11, versos 1 al 44, cuando llega la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Y llega la noticia donde Jesús, que dice la palabra que era una familia que Jesús amaba. Y dice la palabra, amado, que cuando llega la noticia donde Jesús decide quedarse un día más donde estaba. Y la palabra nos dice que cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, ya habían pasado 4 días. Tarde, porque Lázaro ya ni estaba en la casa, ya estaba enterrado. Parece que Jesús llegó tarde, ¿verdad? Ante el pensamiento humano, la razón humana, parece que ya no hay salida. Ante tu problema, sigue creyendo en Dios. No temas, cree solamente. Aunque lo que veas posiblemente es que no tiene solución, sigue creyendo, gloria al Señor. Aparentemente Jesús en la razón humana llegó tarde a la casa de Marta y María, porque como le dije, ya habían pasado 4 días y Lázaro había sido enterrado. En el verso 21 de ese capítulo 11 de Juan dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, igualito que nosotros, amados, ¿verdad? Es una imagen clara de cómo nosotros como humanos actuamos, amados, porque somos humanos. Mire lo que le dijo Marta cuando Jesús llegó a la casa, en el verso 21 del Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, en otras palabras, ¿para qué llegaste tarde? Porque si hubiese llegado antes, Lázaro estuviera aquí con nosotros. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Por eso te pregunto, ¿cuántas veces pensamos que Jesús se tarda? Pero Jesús jamás y nunca se tarda, amada. Por eso ante el problema que estés pasando, ante tu crisis, no temas, sigue creyendo, gloria al Señor. Que mucho nos parecemos entonces a Marta. La desesperación nos hace olvidar quién es Jesús, quién es nuestro Dios. Y entonces Jesús, ante esa situación de Marta, tiene que reafirmar la fe de Marta y hacerle entender que aquel que estaba frente a ella tenía el poder para dar vida nuevamente, amado. Ese es el Dios que tú y yo servimos, amado. Ante el problema que lo veas sin solución, cree que el que está contigo tiene el poder de cambiar las cosas, amado. El verso 40, Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que ante tu problema no temas, sigue creyendo, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver tu milagro. Bendecido sea el Señor. Jesús llamó la atención de Jairo ante aquella devastadora noticia y le pidió que se mantuviese creyendo y que no permitiera que el miedo lo invadiera. E Jesús en aquel momento hizo algo muy interesante. Al momento que le trae la noticia devastadora a Jairo y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Ahí Jesús hizo algo muy interesante, amado. Y es que no permitió desde ese momento, desde ese lugar, no permitió que la multitud continuara acompañándole. Verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Lo que nos enseña, amados hermanos, eso es que ante la crisis debemos rodearnos de gente que nos inyecte y aumente nuestra fe, no de gente que nos quite nuestra fe, amados hermanos. Eso es lo que quiere decir ante tu problema. ¿De quién tú te rodeas? De gente que te dice, eso no tiene solución. Eso no tiene salida. Eso no, ya no hay esperanza. Mira, ya ríndete. ¿Por qué le sigues orando al Señor? No, amados, tenemos que rodearnos de gente que nos ayude, que aumente nuestra fe. Eso fue lo que Jesús hizo, amado hermano. Usted no ha visto, amados hermanos, hay gente que van a visitar a algún enfermo y ya solamente con la mirada nada más ya lo mata. Ay, bendito. Ay, Señor. Si lo que le queda es un recorte ya. Está al otro lado ya. Está al otro lado ya. Y mire, si me van a visitar a mí, yo voy a mandarle con esto. No, amado. Lo que está diciendo es que ante la situación difícil hay que rodearse con gente de fe. ¿A quién estás escuchando? Si escuchas al mundo, amado hermano, te vas a arrastrar por ahí, ¿sabes? Sí, porque el mundo no tiene fe. Y el mundo todo lo ve negativo. Pero yo te aseguro que si te asocias con gente de Dios, créeme, aunque no niegas la realidad de tener el problema, porque fíjese, amados hermanos, que Jesús jamás y nunca negó la realidad que la niña había muerto. Pero ante esa realidad, por eso es que reafirma la fe de Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Por eso, amado, aprendámonos a rodear con gente que nos ayude, que nos aumente nuestra fe, amado. Bendecido sea el Señor. Por eso, en aquel instante Jesús le dijo a la gente, hasta aquí llegar. De aquí para adelante se me queda todo el mundo. Solamente me llevo a Jairo, a Pedro, a Jacobo y Juan, nadie más. Por eso vuelvo y te repito, ante tu crisis, ¿de quién tú te estás rodeando? ¿Gente que te inyecta fe o gente que te quita fe? Yo te aseguro que si te rodeas con gente que inyecta tu fe, vas a ver tu milagro. Porque Dios honra a aquellos que aprenden a creerle a Él. De hecho, la Biblia dice en Marcos 9:23 que para el que cree, todo es posible, amado hermano. Y Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado. Así que en aquel instante dejó a la gente afuera. Solamente se llevó estos 3 discípulos, amado. Llegaron entonces por fin a la casa de Jairo. Por fin llegaron. Y Jairo se encontró con la realidad de que su hija ya estaba muerta. ¿Te estás dando cuenta por qué el Señor te dice ante tu crisis, ante tu problema, no temas, cree solamente? Aquí hay otro gran reto para la fe de Jairo, amado. Ahora llega a la casa y ya todo está preparado para el funeral. Allí estaban ya las personas que iban a estar acompañando el duelo, el funeral, el velorio, todo preparado, la música, ¿verdad?, que se usaba en aquel tiempo para el ambiente funeral. Estaba todo allí, amado. Pero Jairo se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo, no temas, cree solamente, amado. Tu fe día a día será retada, amado hermano. Tu fe día a día será retada. Por eso es pertinente esta palabra. Ante tu problema, no temas, cree solamente, amado. Y verás tu milagro, bendecido sea el Señor. Así que llegaron a la casa y Jairo allí se encontró con la realidad de que su hija ya estaba muerta. Ya estaba en el proceso del velatorio con todo lo que implicaba en aquellos tiempos llevar a cabo un funeral. Dice el verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Todo ese era el ambiente, amado. Y en aquel tiempo había gente que lloraba por sentimiento, por dolor, pero había gente que lloraba simplemente porque era su trabajo. Se contrataban plañideras, así era que se llamaban, llorar y llorar. Así que podíamos, hermano Luis y yo podíamos sacar un part-time allí, ¿sabes? Porque somos un poquito llorones, muy sentimentales, ¿verdad? Y podíamos sacar un part-time allí. Era parte de eso, amado. Así que Jesús conocía eso. Había gente que realmente se identificaba con el dolor y había gente, amado, que simplemente lloraban porque le pagaban. Y si le lloraban, y si le pagaban poquito, hacía pero si le pagaban mucho, o sea, porque obviamente pagaban por llorar. Era parte de la costumbre, de la cultura, amado. Era parte de todo lo que formaba un funeral. Y por eso dice aquí la palabra, amado, en ese verso 38 que dice que vieron el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Porque era parte normal de un funeral en aquel tiempo, amado. Ante esa realidad, amado, otra vez la fe de Jairo se puso a prueba. Por eso yo te dije, amado, tu fe, todos los días que tú y yo nos levantamos, nuestra fe es retada. Pero ¿qué vamos a hacer? Ante tu problema, no temas, cree solamente. Así que la fe de Jairo se puso a prueba, pero volvió Jesús a reafirmarla. Dice el verso 39, dice, y entrando les dijo Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Nuevamente Jesús nos enseña que ante la crisis, ante el problema, hay que rodearse de gente de fe, amado. Gente que nos inyecte fe. ¿Qué escuchamos cuando estamos en el problema? Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Escucha música que pueda alentar tu fe. No escuches rumores, no escuches gente que son totalmente negativas. Usted se ha rodeado de gente que es negativa. Ay, hermano, Dios mío. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me cargan. Yo me siento cargado. Tengo que hacerme una limpia cada vez que cuando termino de hablar con él. Así que le dicen los mexicanos, ¿verdad? Ay, ¿usted ha sentido eso, amado? No, Dios nos está diciendo aquí que ante nuestros problemas hay que rodearnos con gente que nos inyecte fe, amado. Esperanza, porque tenemos a un Dios que es poderoso, amado hermano. Un Dios que cambia las cosas, un Dios que transforma. En esa gente, amado, por la palabra, escuchar la palabra de Dios, escuchar música que aliente nuestra fe, amado. Bendecido es el Señor. Por eso Jesús cuando llegó allí, ¿por qué alboroto, tanto revolú aquí? Porque recuerde, amados hermanos, que Jairo estaba viendo eso, amado, y sabía que su niña estaba allí. Y Jesús tenía que reafirmar la fe de Jairo. Y por eso dice, ¿por qué alborotan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? La niña no está muerta, si no duerme. ¿A quién te atreves a creerle? ¿A lo que dice el médico o lo que dijo Jesús? Que él dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y que yo pagué en la cruz del Calvario por todas tus enfermedades, dijo Jesús. Por sus llagas fuimos. Hecho está. Fuimos curados, amado hermano. Hay que aprender a creerle a Dios. Bendecido sea el Señor. Y ante el problema, Dios siempre va a hacer un milagro, amado. Siempre. Y te va a dar a ti la capacidad, la tenacidad para soportar quizás la angustia o la situación que estés pasando. Eso es un milagro, amado. Porque Dios te está dando la fuerza. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando le oró al Señor 3 veces te he orado para que quites este aguijón.
y me has dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es un milagro, amado, que Dios te da gracia para soportar la prueba. Eso es un milagro. Pero hay que aprender a escuchar a Dios, amado. Bendecido sea el Señor. Así que, amado, qué maravilloso que Jesús no ve las cosas como el hombre las ve. Aquella gente ya veían que no había esperanza, pero Jesús siempre ve que hay esperanza. Por eso, amado, ante tu situación que quizás el mundo te está diciendo que ya no hay esperanza, sigue creyéndole a Jesús. En Él hay esperanza. Al entrar a la casa de Jairo, Jesús ve que la niña no está muerta, sino que duerme. Por eso te pregunto entonces, ¿a quién vas a creerle en medio de tu problema? ¿Al mundo o a Jesús, quien nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo? Así que, amado, ante tu problema, no temas, cree solamente. Termino diciendo, Jairo obtuvo la recompensa de su fe en Jesús. Vio el milagro hecho realidad. Su niña fue devuelta a la vida. Se atrevió a seguir confiando en Jesús a pesar de todas las dificultades que tuvo en el camino. De igual manera, amados, nosotros debemos imitar la conducta de Jairo. Debemos mantenernos firmes ante la adversidad. No importa cuán impresionante sea o difícil sea el problema. Recordemos que la peor crisis la podemos enfrentar con valentía y fe cuando reafirmamos que Dios está con nosotros, porque lo imposible para nosotros es posible para nuestro Dios. Por tanto, ante el problema, no temas, cree solamente. Sigue creyendo que tu milagro viene de camino. Que el Señor nos bendiga en este día, amados hermanos, y que el Señor nos ayude a comprender, amados, esta gran verdad. No importa lo que se presente, vamos a creerle a Jesús. Vamos a confiar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has traído en este día. Gracias, Padre amado, por lo que nos dejaste enseñado a través de esta palabra, Señor. Que ante la crisis, ante el problema, Señor, ayúdanos siempre a mantener nuestra mirada en ti. Ayúdanos a mantenernos creyendo en ti, Señor. Y gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. Mira, oh Dios amado, aquí tu pueblo. Señor, tú conoces su necesidad, tú conoces su situación, Señor. Pero yo te pido que ante su problema, ante su situación, que tú reafirmes su fe, Señor. Que tú reafirmes, Padre amado, de seguir creyéndote a ti, Padre amado. No importa cuál difícil sea la situación, que podamos confiar que contigo todo es posible, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor amado, como hiciste, a rodearnos de gente que nos ayude, Señor, a crecer en nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra y por tu enseñanza para todos nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor.